al respecto del Tahuantinsuyo, y uno de ellos había sido la corta duración que tiene en realidad el imperio, ¿no? Apenas unos 90 y pico años. En parte, eso tiene que ver mucho con la aparente facilidad con la cual se derrumbó. Y hoy día vamos a ver precisamente cómo se produce eso, ¿no? Cómo se produce eso. Entonces vamos a hablar acerca de la dominación española y empezamos por el principio. Vamos a hablar acerca de los antecedentes. Un poquito, porque esto es un tema que hoy día se trata más bien en Historia Universal, que es el tema del viaje de Colón. De hecho, el viaje de Colón forma parte, ¿no?, de lo que podríamos llamar la expansión europea de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Y esta expansión de Europa sobre el resto del mundo tiene, por supuesto, su explicación y su dinámica, ¿no? Hay varias circunstancias. Por ejemplo, la recuperación económica, la recuperación demográfica de Europa, ¿no?, en los siglos posteriores a aquellos siglos en los que Europa había sido bastante golpeada por guerras y por la peste, ¿no? La peste había recorrido Europa enormemente. Entonces, la recuperación demográfica de Europa permitió que existiera, ¿no?, la capacidad de poder mandar, entre comillas, ¿no?, europeos fuera del continente. Luego, la migración de europeos fuera del continente está relacionada con una circunstancia que siempre está presente entre los migrantes, y es la expectativa de mejorar, ¿no?, la expectativa de encontrar mejores condiciones de vida cuando, digamos que la suerte no parece ser demasiado propicia, ¿no?, para uno mismo. Así que también este es aliento. Está el aliento también de la búsqueda de riquezas. De hecho, portugueses habían iniciado la exploración de las costas occidentales de África con el objeto de encontrar oro, ¿no? Suele ponderarse mucho la búsqueda de especiería, o sea, la búsqueda de las especias, ¿no? Pero también estaban en búsqueda, tanto los portugueses cuando después los castellanos, de oro y también de esclavos, ¿no? Que se pondría luego de moda esa actividad, dicho sea de paso, ¿no? Hay que recordar que en esas zonas, en la zona de la África, o del África, perdón, para hablar bien, occidental, había existido, ¿no?, en lo que actualmente es Mali, el reino más grande de África en oro. Se calcula que el rey Mansa Musa, ¿no?, que es, algunos consideran el hombre más rico de la historia, ¿no?, con una fortuna de alrededor de 400.000 millones de dólares actuales. Vamos, estamos hablando de una cantidad de oro alucinante, ¿no? Entonces, esos eran territorios, digo, los del África Occidental, que se entendía eran abundantes, ¿no?, en este metal. Y luego, claro, estaba también el impulso, ¿no?, digamos, a traer especiería. Y acá me voy a detener un ratito, luego no voy a abundar demasiado en el viaje de Colón, porque eso, repito, es tema de Historia Universal, pero se suele ponderar en demasía el efecto que tuvo sobre España y Portugal la captura de Constantinopla por parte de los turcos en el año 1453. Si bien es cierto, eso fue un golpe para los países que de hecho participaban en el comercio en el Mediterráneo, no lo fue tanto para dos países, como en este caso serían Castilla y Portugal,
porque Castilla y Portugal no participaban del comercio en el Mediterráneo. No era importante su participación del comercio en el Mediterráneo. Así que la caída de Constantinopla a estos dos países no los afectó más de lo que ya estaban afectados. ¿Y por qué te lo digo? Porque fueron precisamente estos dos países, Castilla y Portugal, los que salieron a hacer exploraciones en el Océano Atlántico. O sea que la caída de Constantinopla tiene su importancia, por supuesto, pero no tanto cuando se habla, por ejemplo, de los viajes portugueses o de los viajes castellanos, ¿no? Entonces, recuperación demográfica de Europa, la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida y riquezas, ambición, por ejemplo, por el oro, ¿no? En las costas occidentales de África, esclavos también, el comercio de esclavos también podría ser parte de esa ambición, la búsqueda de una ruta alternativa para llegar a Indias y traer especiería, en vista que Portugal y Castilla, repito, no participaban del comercio por la vía del Mediterráneo y a través de la ruta de la seda. Todos estos fueron condicionantes y motivantes para las exploraciones. Además de lo cual deberíamos considerar también el espíritu de cruzada, ¿no? Los cristianos que querían incorporar, ¿no?, nuevos pueblos a la cristiandad. A nosotros podría parecernos, nah, esa es mentira, pero para la gente del siglo XVI tenía sentido. Así que todas estas razones, algunas más, otras menos, algunas veces más un sentido de cruzada, otra vez más intereses económicos, alguna vez más el deseo simplemente de explorar, ya combínalo tú como quieras, fueron los que impulsaron los primeros viajes hacia estas regiones o en esta dirección. El año 1492, siendo 12 de octubre, como tú recordarás, digo recordarás que te han enseñado, ¿no? Porque estoy, Cristóbal Colón llegaba a la isla de Guanajaní, bautizándola luego San Salvador. Con ello se iniciaba la exploración, ocupación y conquista de las islas del Caribe. Básicamente, durante las dos primeras décadas, ¿no?, a partir del descubrimiento de América, a eso se dedicaron los españoles. Y durante esas dos primeras décadas, los españoles aprendieron muchas cosas acerca de América. Aprendieron a hacer la guerra. La guerra era un arte que se había desarrollado bastante en Europa, en Asia, peleaban grandes ejércitos en las grandes llanuras, ¿no? Ejércitos de 40.000 contra 50.000, 30.000, 20.000, 10.000, ¿no? Máquinas de guerra, inclusive ya en estos tiempos armas de fuego. En América, la guerra era una actividad muy poco desarrollada, tenía mucho de ritual, como alguna vez te dije hablando acerca de los moches, los nazca. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista estratégico y técnico, la guerra, como la conocían los europeos, le llevaba años luz a la forma de guerra que se practicaba acá, ¿no? Así que los europeos adaptaron su maquinaria de guerra a las necesidades de América. Aprendieron la ventaja que les proporcionaba el caballo, aprendieron la ventaja que les proporcionaba las propias armas de hierro. Ya hubiese sido para los europeos suficiente ventaja contar con espadas de hierro, armaduras, morriones, ¿no? Ya no te digo las armas de fuego, que ya sería un extra, ¿no? O sea, hubiera bastado para que la ventaja de los europeos fuera, digamos, insalvable, hubiese bastado que tener armas de hierro que las tenían. Entonces ya tener armas de fuego ya era pues el non plus ultra, ¿no? Y por si esto fuera poco, tenían además perros de guerra, ¿no? En América habían perros en algunos países, pero nada que ver con estos perros que descendían de los famosos perros molosos que ya habían utilizado los romanos, ¿no?, en sus ejércitos. Así que las ventajas europeas no eran pocas. Además, aprendieron esto de la estrategia del ajedrez, pues el unito, ¿no? Capturar al cacique, capturar al jefe y terminar rápidamente de esa manera con el conflicto. Para el año 1508 ya los españoles tenían casi 2 décadas en América, en
Así que se vio llegado el momento de ocupar el continente. Ya se había hecho la exploración, la ocupación y conquista de las regiones del Caribe, ya eso estaba más o menos completo. Ahora había que pasar al continente. Entonces, el regente del reino de Castilla, que en este momento era Fernando de Aragón, recuerda, Fernando de Aragón había estado casado con Isabel, y digo había porque para este momento Isabel ya había muerto. La heredera legítima del trono de Castilla era la hija Juana, pero la hija Juana estaba un poco tocada. Inicialmente se convirtió en reina de España, pero en realidad el que gobernaba era su esposo Felipe el Hermoso, pero Felipe el Hermoso murió y todavía Juana quedó un poquito más loca, así que regentaba el reino su padre, Fernando el Católico. Fernando de Aragón se hizo con la regencia del reino de España. Triste, dicho sea paso, la historia de Juana, siempre, digamos, utilizada como una pieza ahí de ajedrez, ¿no? Según las conveniencias, primero de sus padres, luego de su esposo, y bueno, finalmente terminó media tocada. Fernando de Aragón, a través de la capitulación de Burgos, da permiso para la ocupación y conquista de los territorios de tierra firme, es decir, el continente mismo, lo que hoy sería Panamá y Colombia. La divide, tierra firme, en Castilla del Oro y Nueva Andalucía, da Castilla del Oro a Diego de Nicuesa, ¿no? Como gobernación. Diego de Nicuesa, obvio, tenía ahora que realizar la conquista. Ojo, la corona española te daba permiso, te daba legitimidad, pero no te daba dinero, ni te proporcionaba soldados, ni te mandaba barcos. Ya todo lo demás tenías que financiarlo tú por tu propia cuenta. Entonces, a Diego de Nicuesa se le encarga la ocupación y conquista del territorio de Castilla del Oro, y Alonso de Ojeda los de Nueva Andalucía. ¿En dónde? En el primer caso, Diego de Nicuesa, en lo que hoy día sería Panamá, el país, no la ciudad, y Nueva Andalucía en Colombia. Diego de Nicuesa fracasa, ¿no? Funda el Fortín de Athos y el asentamiento en nombre de Dios, pero en realidad no tiene éxito, ¿no? Por otro lado, Alonso de Ojeda viaja a Nueva Andalucía y ahí funda el primer asiento hispano en tierra firme, que es San Sebastián. Pero pasan dos cosas importantes con Alonso de Ojeda. La primera, con Alonso de Ojeda llega a tierra firme el que sería el protagonista de esta parte de la historia del Perú, don Francisco Pizarro y González. Don Francisco Pizarro y González, que había nacido, ¿no?, de los amoríos, ¿no?, entre Gonzalo Pizarro el Largo, ¿no?, su padre, Gonzalo Pizarro el Largo, para diferenciarlo del otro Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro el Largo, que era uno de los vecinos principales de la ciudad de Trujillo y que se había, digamos, amancebado, para decirlo en términos del siglo XVI, con una moza, una dama de unos 17, 18 años, que eventualmente hacía servicios en la abadía, en una abadía que regentaba, además, una familiar de Gonzalo, ¿no? De esa unión nació Francisco Pizarro González, salado porque, o sea, sin suerte, porque nunca heredaría a su padre, ¿no? Su padre se desentendió inmediatamente de él, ¿no? Burló a la chica, se le llamaba el burlador, ¿no? Y claro, se ocupó Francisca González de la educación de Francisco, pero había una ventaja para Francisco Pizarro, y es que la ley de vientres establecía que los hijos de hidalgos nacían hidalgos. O sea que Francisco Pizarro, aun cuando no fuese a heredar a su padre, aun cuando quizá no pudiese nunca entrar a la casa de su padre, igual y todo, era considerado noble, o sea, hidalgo, ¿no?, que era la condición más baja dentro de la escalera, vamos a decir, la nobleza. Ahora, como no iba a heredar a su padre, como no iba a tener las propiedades de su padre, Pizarro era uno de tantos otros nobles españoles a finales del siglo XVI, ¿no? Perdón, a finales del siglo XV. Tenía que buscarse la fortuna por su propio brazo. O sea, tenía que hacer
una fortuna que estuviera al nivel de su nombre. Obvio, no estoy hablando de su nombre Francisco, sino de su apellido, Pizarro. Pero había que fabricarse esa fortuna él mismo. ¿Y cuáles eran los caminos? Oiga, Francisco Pizarro era hidalgo, no me lo imagino yo sembrando choclo o sembrando papa, o en este caso, no sé, sembrando lo que fuera. La nobleza europea era una nobleza guerrera. Estaba para la guerra, no para otra cosa. Así que había que hacerse un nombre y un prestigio dentro de la guerra. Francisco Pizarro va a Italia, ahí conoce a quien sería su héroe forever and ever, Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, retorna al término de la guerra y se embarca para América, llegando con Alonso de Ojeda para fundar el fuerte de San Sebastián. Luego los acontecimientos evolucionan favorablemente para Pizarro muchas veces. Alonso de Ojeda ha fundado el fortín de San Sebastián en una zona frecuentemente atacada por los aborígenes, parece ser que los aborígenes son muy belicosos, ¿no? Así que Alonso de Ojeda decide volver a la isla de Santo Domingo, en la actualidad La Española en esos tiempos. Decide volver a La Española y termina volviéndose medio loco alumno, ¿no? Y adopta una costumbre muy del siglo XVI, ¿no? Digamos que pide que se le proporcione una celda en un convento y se mete ahí y se desentiende y se olvida del problema de Pizarro. Al pobre Pizarro lo habían dejado con unos 50 hombres en el fuerte de San Sebastián, merced, ¿no? A merced de los indios, que ya te digo que eran bastante salvajes, que los rodeaba. Así que tras esperar, ¿no?, un tiempito, el retorno de Alonso de Ojeda decidió emprender la ruta hacia la otra gobernación, o sea, hacia la gobernación de Nueva Castilla. Y coincidió, ¿no?, que cuando él iba hacia la otra gobernación se termina encontrando con Martín Fernández de Enciso, el bachiller de Enciso, y Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa es otro de esos personajes particulares del periodo de la conquista, ¿no? Llamado el Caballero del Barril, había escapado de Santa Isabel, o sea, de la isla de la Española, de Santa Isabel no, de la Española, la Isabela, perdón, ¿no?, que era la ciudad capital, huyendo de sus acreedores. Vasco Núñez de Balboa era el prototipo del soldado español, o mejor dicho, del aventurero español, porque estos no eran ni soldados, no eran ejércitos. Era jugador, mujeriego, borracho, y todas esas cosas cuestan dinero, pesa alumnito, ¿no? Había perdido además dinero porque había querido hacer un negocio de venta de chanchos, ¿no? Le había salido todo mal. Así que, como los acreedores lo perseguían, se escondió en un tonel de vino en el barco en el que el bachiller de Enciso venía de la Española hacia tierra firme, ¿no? No he enterado muy bien de lo que había pasado con Alonso de Ojeda. Cuando lo descubren a Vasco Núñez de Balboa en el barril, ¿no? Ahora, la pregunta del $1.000.000 siempre será cómo se desembarazó del vino que había en el tonel. No se me ocurre. Pero se había metido ahí con su perro llamado Leoncico. Entonces, cuando lo encuentran, a Vasco Núñez de Balboa, deciden tirarlo por la borda, pero ¿no? La clásica visto tú en las películas que ponen el tablón y te arrojan al mar, ¿no? Pero fue Martín Fernández de Enciso que dijo, no, este nos puede servir, ¿no? De hecho, Vasco Núñez de Balboa un soldado, o sea, soldado en el guerrero, bastante bueno. Así que entre ambos fundan la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, pero eso suscita un problema porque fundan Santa María de la Antigua del Darién en el territorio que correspondía a Diego de Nicuesa, y ellos, de alguna manera, eran embajadores o enviados de Alonso de Ojeda. Cuando se entera de eso, Diego de Nicuesa monta en cólera y va a hacerles problema, ¿no? Tanto a Martín Fernández de Enciso cuanto a Vasco Núñez de Balboa, pero logran resolver el problema. Parece que hubo ahí una aceitada para que todo quede en nada. Y entonces se inicia la exploración de los territorios de Panamá.
Panamá país, ¿no? Y es en medio de esas exploraciones que Vasco Núñez de Balboa, estando en los territorios del cacique Comagre, toma noticia de la existencia del Tahuantinsuyo, todavía no con nombre propio, porque estando en medio de la aldea, ¿no?, del cacique Comagre, los españoles comienzan a pelearse por el oro, ¿no? Comienzan a arrancharse ídolos de oro, piezas de oro, y entonces el hijo del cacique Comagre, que era Panquiaco, increpa a los españoles, ¿no? Les llama la atención y les dice: españoles, ¿qué hacéis que por tan poca cosa peleáis? Yo conozco un reino al sur en donde el oro y la plata abundan, ¿no?, de tal manera que hasta crecen en las ramas de los árboles. Por supuesto que Vasco Núñez de Balboa paró las orejas y dijo: oye, ese sitio yo lo tengo que conocer. Estaba con él precisamente Francisco Pizarro. Y en la búsqueda de una ruta a ese reino abundante en oro y plata, cuya existencia había sido confirmada por otro cacique, Tumaco, Vasco Núñez de Balboa decidió encontrar esa ruta, ¿no?, hacia el sur, y es en busca de esa ruta hacia el sur que encuentra o descubre, ¿no?, o llega por primera vez al Océano Pacífico, o sea, al Mar del Sur, ¿no? Toma, yo me imagino bien chistoso, ¿no? Entra a las aguas del Océano Pacífico y toma todo ese mar para propiedad de los reyes católicos, ¿no? Como si pudieras tú declarar tu propiedad sobre todo el Océano Pacífico porque supuestamente eres el primero que llegaste. Pero bueno, cosas de esos tiempos. Y una vez descubierto la Mar del Sur, entonces se comenzó a planificar la futura expedición que habría de llevar a los españoles a los territorios del Perú. Pero para este momento ya hemos llegado al año 1513. El descubrimiento por parte de Balboa del Mar del Sur se produce el 25 de septiembre del año 1513. Un año antes, en el año 1512, se habían promulgado las leyes de Burgos. Ya no la capitulación de Burgos, que eso ya hemos dicho que es la repartición de tierra firme, sino las leyes de Burgos. Esas leyes de Burgos son importantes porque establecen los parámetros de la conquista, ¿no? Parámetros que tendrían que cumplir los conquistadores españoles en adelante. Entre esos parámetros se incluye, por ejemplo, el establecimiento de una especie de fórmula que todo conquistador español debía respetar y debía decir, ¿no?, a través de un cura, por supuesto, para invitar a los indígenas a rendirse, ¿no?, y a aceptar la dominación española y la imposición del cristianismo, ¿no?, y de la autoridad de la Santa Madre Iglesia Católica. Eso establecía las leyes de Burgos. Es decir, había que establecer una causa justa para ir a la guerra con los indígenas. No era posible que los españoles llegaran simplemente y atacaran a los indígenas por ser idólatras. No, había que invitarlos a incorporarse al Estado español, al Imperio español y a la religión cristiana. Ahora, las leyes de Burgos establecían que los indígenas serían hombres libres y además propietarios, ¿no? Que los indios no podrían ser esclavizados, es decir, tratados como esclavos, que su trabajo tenía que estar reglamentado. Y entonces, todos estos parámetros habían de ser cumplidos en las guerras con los indígenas. Ojo, estamos en el año 1512 y los españoles ya aceptan que los indios son hombres libres, es decir, seres humanos. Cualquier discusión posterior a esta ya no es una discusión acerca de si los indios son o no personas. Algunas veces se suele decir que Bartolomé de las Casas discutió con Ginés de Sepúlveda a ver si los indios eran seres humanos o no. No, no. Lo que discuten Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas es otra cosa. Ya España había establecido, la legislación española, había establecido que los indios eran personas, ¿no? Seres humanos. Así que ahí tienes las leyes de Burgos. A mí vamos a avanzar un poquito más.
Vamos, bueno, los perritos ya te puedes imaginar, ¿no? Inclusive, cuando se hacía la repartición del botín, según dice Pablo Macera, se repartía, ¿no? A los soldados de pie una cantidad, a los soldados a caballo otra cantidad, y a los que tenían perros solía dársele un 50% más que a aquellos que iban a pie. Ojo, el que tenía perros no tenía uno, tenía una jauría de 4, 5, 6, ¿no? Y bueno, los soltaban en la guerra, en medio de las batallas, y ya te puedes imaginar el terror que provocaban entre la población indígena, ¿no? Que jamás había conocido un animal de estos. Las armas de fuego que eran una ventaja, y luego acá cómo se va operando la conquista y colonización de tierra firme. Luego tienes a Vasco Núñez de Balboa, que luego es procesado por su suegro, ¿no? Él era yerno de Pedro Arias Dávila, fundador de la ciudad de Panamá. Pedro Arias Dávila fundaría la ciudad de Panamá en el año 1520. Termina fusilándolo, ¿no? Perdón, o sea, termina condenándolo a muerte Pedro Arias Dávila, que era conocido como el gran justador, ¿no? Gustaba mucho de irse a estos duelos personales, ¿no? Tipo Caballero Andante, le gustaba mucho a Pedro Arias. Otro explorador español, aparte de Vasco Núñez de Balboa, es Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya llega hasta las costas occidentales, o sea, del Pacífico colombiano, enfrenta a un cacique llamado Virú, quizás cerca de un río llamado Pirú, no se sabe. El asunto es que termina llamando a ese territorio de ese nombre. Pero claro, la palabra Virú, como la palabra Pirú, no es una palabra que esté, digamos, que sea muy fácil de familiarizar dentro de la fonética española. En todo caso, la palabra Perú, ¿no?, es más fácil de pronunciar. Entonces, con Pascual de Andagoya nace esa palabra, la palabra Perú. Y es curioso porque la palabra Perú, si lo piensas bien, es una palabra mestiza, ¿no? Es decir, sobre la base de una palabra o una voz aborigen, ¿no? Se construye otra palabra que se adapta mejor a la fonética del castellano. Ya desde ahí, ¿no? El Perú nace como un ente mestizo. Pero además, la palabra Perú se convierte en una suerte de nombre de la fascinación misma. Nadie sabe dónde está el Perú, nadie sabe qué es el Perú, nadie sabe de qué tamaño ni quién lo gobierna, pero ya comienza a despertar entre los conquistadores españoles la fascinación de un territorio exótico, un territorio lleno de oro, un territorio en el que se acabarían quizá los esfuerzos, ¿no?, de estos conquistadores venidos de tan lejos. El Perú se convierte en una esperanza de vida mejor para los conquistadores. El Perú se convierte en una esperanza de gloria para los conquistadores. El Perú se convierte en una esperanza de fin de los esfuerzos realizados para los españoles. Así que el Perú es prácticamente, o la palabra Perú, ¿no?, es prácticamente una palabra bendita. De ahí en adelante, todos aquellos que buscaran el Perú, todos aquellos, digamos, que se obsesionaran por encontrar este fantástico reino, serían llamados los peruleros, aquellos que buscaban el Perú. Otros navegantes y expedicionarios hubieron. Por ejemplo, el portugués Alejo García, que parece haber sido el primer europeo, cuando digo primer europeo digo el primer jefe europeo, el primer conquistador europeo, que llegó a los territorios del Tahuantinsuyo, sin saberlo y ni siquiera pensarlo, porque ingresó por los territorios de Paraguay y Bolivia, ¿no? Nunca se enteró él que había llegado al Tahuantinsuyo y quizá Huayna Capac, que gobernaba en esos tiempos, tampoco se había entrenado, ¿no? De hecho, tan es así que nunca más se volvió, digamos, esta expedición fue la única que se hizo desde ese lado, por esa perspectiva, y luego se abandonó cualquier intento en ese sentido. Empresa de Levante. Sobre Francisco Pizarro ya creo que he hablado suficiente, ¿no? Más o menos de dónde viene, cómo fue un poco su vida, ¿no?, de adolescente. Y otro importante es Diego de Almagro. Diego de Almagro no era, a diferencia de Pizarro, no era hidalgo. De hecho, llevaba el nombre de su ciudad natal, Almagro,
¿no? Ahí en el centro del territorio de España. Repito, Diego de Almagro no era noble, era un tipo bastante duro, digamos, bastante hábil para conseguir cosas, y por eso se le encargó ser el proveedor de la empresa, ¿no? Luego estaba Hernando de Luque, que parece ser que era el testaferro de la familia Espinosa, cuyo principal integrante era Gaspar de Espinosa, que era el verdadero financista, ¿no? el que verdaderamente había aportado el billete grande para la empresa. Y luego también estaba Pedrarias, ¿no? El gobernador de Panamá, que había también hecho su contribución para que se exploren, ¿no? Los territorios del Perú. Así que se inicia, alumnito, la empresa de Levante, ¿no? Entre otras cosas también porque se levantaron todo el oro y la plata que encontraron. Así que se inicia la empresa de Levante con el viaje de el año 1524, que es el primer viaje o viaje de exploración, ¿no? Salen en 2 naves o en 2 embarcaciones, primero Pizarro, así viajaban siempre, ¿no? Primero se adelantaba Pizarro y luego lo seguía Almagro. Pizarro parte en una embarcación bastante humilde, ¿no? Que se llamaba la Santiago, pero a la cual los soldados le llamaron la Santiaguillo, ¿no? Era una embarcación bastante misia. Y luego Almagro sale detrás de él en una embarcación llamada la San Cristóbal. ¿Por dónde pasan? Primero pasan por Puerto Piñas, le llaman así porque en este lugar los aborígenes, que dicen los españoles vivían en unas casas en los árboles, ¿no? Se compadecen de los españoles y de su hambre, pero les tiran únicamente piñas para comer, ¿no? Luego llegan a un lugar al que bautizaron Puerto del Hambre, creo que los razonamientos son evidentes, se llamaba Puerto del Hambre porque ahí no les dieron nada de comer, la pasaron muy mal los españoles, y llegan luego a los territorios del Cacique de las Piedras en las inmediaciones del río de la Espera. Pasa primero por ahí Pizarro, tiene un altercado con los indígenas, ¿no? Se enfrenta a ellos, pero no tiene forma de comunicarle eso mismo a Almagro. Almagro viene tras él sin saber lo que ha pasado. Y cuando llega al territorio del Cacique de las Piedras, debe enfrentarse nuevamente, ¿no? Otra vez los españoles se enfrentan contra el Cacique de las Piedras y salen mal parados, ¿no? O sea, lo destruyen, ¿no? Almagro entonces pierde un ojo y en medio de su cólera quema, ¿no? El futuro, o el que después se llamó Pueblo Quemado. Avanzan todavía hasta el sur, llegan a la desembocadura de ríos San Juan y viajan luego hacia el mar. Regresan a la playa de Chochama. En la playa de Chochama se queda Francisco Pizarro y Diego de Almagro regresa o retorna a Panamá. Cuando retorna a Panamá tiene que soportar el mal humor de Pedro de Arias Dávila, o sea, de Pedrarias, que reclama sus inversiones. Se ha enterado que la expedición es un fracaso, o desde su punto de vista lo es, ¿no? Además hay otro conquistador español, Pedro de Alvarado, que le está susurrando al oído, ¿no? A Pedrarias para que abandone esta empresa, ¿no? Misia de la conquista del Perú por ir a conquistar Guatemala, ¿no? Para tomar parte en la empresa de la conquista de Guatemala. Así que Almagro tiene que devolver el dinero y los recursos que le ha proporcionado Pedrarias, y con todo logra formar una nueva tropa para encontrarse o reencontrarse con Pizarro en Chochama. Se le suma además Bartolomé Ruiz, que era un navegante que aporta su propia embarcación, y Pedro de Candía, o Pedro de Candia, ¿no? Que era un artillero griego al servicio de los ejércitos o al servicio de las fuerzas españolas, ¿no? Ya era un español más, aunque muchos le seguían diciendo el griego, ¿no? Y bueno, estos son nuevos y buenos aportes, ¿no? Para la empresa. Pero la empresa no empieza tan bien. Este segundo viaje del año 1826 tiene como primer acontecimiento importante
la porfía de Atacames. La porfía de Atacames es la primera pelea, el primer enfrentamiento, ¿no? Hacia la mala, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que estuvieron a punto de irse a las manos. Según cuentan los cronistas, agarraron los pomos de sus espadas y estuvieron a punto de arremeterse el uno contra el otro. Pero ahí la propia soldadesca fue la que los paró. Decidieron entonces que resolverían sus diferencias en una oportunidad posterior. Ojo que Almagro acusaba a Pizarro de ocasionar que Almagro no fuera obedecido. Es decir, que estaba desautorizando Pizarro a Almagro. El segundo acontecimiento importante es que Bartolomé Ruiz se adelanta, viaja hacia el sur, adelantándose, ¿no? ¿Cómo se llama? A Pizarro y los demás, y en ese viaje al sur, en lo que hoy día es el Golfo de Guayaquil, Bartolomé Ruiz encuentra una balsa tumbesina, ¿no? Navegando ahí. Y en esa balsa tumbesina halla a tres indígenas, ¿no? Tayanes, o sea, de la región de Piura, ¿no? Pero además los encuentra con un par de cosas curiosas. La primera, una embarcación con vela. Hasta ese momento los españoles en el Nuevo Mundo habían visto puras embarcaciones con remo, ¿no? Muy parecidas a las piraguas, ¿no? Las canoas. Y estos indios tenían una embarcación con vela, que además tenía una plataforma plana, porque era una embarcación de doble casco, y luego, cuando inspeccionan la balsa, se dan cuenta de que estos indios llevan productos para comerciar, productos para intercambiar, lo cual evidencia que pertenecen a un reino, a una cultura, a un estado, en el que hay excedentes, ¿no? Y que tienen la práctica del comercio, práctica que los europeos consideraban una práctica civilizada, ¿no? Y que era ajena, por ejemplo, a los pueblos del Caribe con los que ellos habían estado mayoritariamente en contacto. Así que eso era un indicio de que efectivamente había un reino, ¿no? En esta región de Sudamérica, y que parece ser que se había encontrado. Entusiasmados los españoles, les ponen nombre a los indios, ¿no? Y les ponen a todos nombres con F, pues, ¿no? Fernandillo, Francisquillo y el más famoso de todos, el amigo Felipillo. Inmediatamente les comienzan a enseñar el idioma porque los tres se desempeñarían como lenguas, es decir, traductores para los españoles. Siendo el más, digamos, importante de ellos, Felipillo, un personaje además un poco polémico en la historia, porque dicen que Felipillo puede ser un poquito pérfido, ¿no? En algún momento, inclusive, Manco Inca, un tiempo después, ¿no? Se quejaría de Felipillo porque se atrevió a llevarse una de las hermanas del Inca durante el saqueo del Cusco. Así que no era ningún tonto Felipillo. Los tres, dicho sea de paso, viajaron con Pizarro cuando se va a firmar la capitulación de Toledo, viajan con Pizarro a España y fueron presentados ante la corte. O sea que ya te imaginas pues el destino de estos indios, ¿no? De estar acá en Taparrabo, acá en Piura Tumbes, ¿no? Sin saber leer y escribir, como decían las abuelas, o sea, sin esperárselo, no estoy diciendo otra cosa, terminaron haciendo su gira europea, ¿no? Los llevaron a Trujillo y toda la vaina. Así que ese es el primer hecho destacable. El segundo hecho destacable es uno que tú conoces sobremanera, el famoso episodio de los 13 de la fama, ¿no? O los 13 de la Isla del Gallo. Y vamos a explicarlo porque solemos a veces no entenderlo en toda su magnitud. Mira, quienes realizaron la conquista de América no eran tropas regulares, ¿está bien? No eran ejércitos regulares, no eran ejércitos profesionales. La gente que venía de Europa, algunos de ellos con conocimiento militar, otros recién los adquirían acá, dirigidos normalmente por alguien que sí tuviese conocimientos militares. Pero como no constituían un ejército regular, una de las características
¿no? Más, digamos, normales, ¿no? De las tropas españolas en América era la indisciplina. Eran soldados, entre comillas, súper indisciplinados. La disciplina en una tropa es altamente necesaria. Por ejemplo, a veces, pues, Pizarro no quería atacar, por decirte, ¿no? Vamos a hacer una suposición. Pizarro no quería atacar la aldea porque necesitaba obtener información, ¿no? O porque de repente había una, dos o tres aldeas de aborígenes, ¿no? Y de repente me exponía yo mucho si atacaba una y las otras me respondían también. Entonces, habían ocasiones en las que Pizarro prefería, o cualquier otro, vamos a decir capitán, ¿no? Prefería llevarse en paz con los indios. Pero ¿qué sucedía? Que sus tropas, que eran desorganizadas, muy disciplinadas, no faltaba por ahí, ¿no? El conquistador o el español que iba a la aldea y que comenzaba a presionar para que le dieran oro o plata, o que presionaba para que le dieran comida, o ya más atrevido, ¿no? Regresaba cargado a hombros con una doncella india. Entonces, todas estas circunstancias a veces amenazaban, ¿no? Con traerse abajo los planes originales de Pizarro. Entonces Pizarro dijo, esta vaina hay que solucionarla. En muchas ocasiones Pizarro tuvo que poner mano fuerte para frenar la indisciplina de sus tropas. Y esa mano fuerte incluía castigos, castigos físicos, y puede ser que inclusive órdenes de ejecución. Por esa razón, algunos soldados, algunos miembros de la tropa de Pizarro, estaban descontentos con él. No todos, no la mayoría, algunos. Así que un soldado, el famoso Juan de Saravia, ¿no? Escribió, escucha bien, lo que se considera la primera copla relacionada con el Perú, que es, señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Le llamaban recogedor a Almagro y le llamaban carnicero a Pizarro, precisamente porque había herido a muchos, había castigado a varios, pero Pizarro no se iba a milanar. Pizarro tenía un carácter fuerte. Ojo, carácter, no genio. Genio es eso de que el que se molesta. Carácter es el que soluciona las cosas, afronta los problemas, enfrenta las adversidades. Así que Pizarro solucionó esto muy fácilmente. Para empezar, la copla llega a manos de Pedro de los Ríos, gobernador de Panamá, que había reemplazado a Pedrarias. Es decir, ya no era Pedrarias el gobernador. La copla le habían metido un ovillo de lana que habían llevado como regalo para la esposa del gobernador. Pedro de los Ríos manda al capitán Juan de Tafur a que, entre comillas, rescate a los españoles. Entonces llega el capitán Juan de Tafur a la isla del Gallo y le increpa a Pizarro que los hombres tienen que regresar. ¿Qué hace Francisco Pizarro? Hubiese querido estar ahí para ver el momento, ¿no? Cuando Francisco Pizarro saca la espada y traza la línea y dice, por ahí se va al norte a seguir siendo pobre, miserable, por acá se va al sur, en donde nos esperan las riquezas y las glorias. Y cruza. Me ha parecido siempre una escena como esa de Julio César frente al río Rubicón, cuando dice la suerte está echada, alia yacta es, y cruza con sus ejércitos hacia el otro lado. Es un poco de ese estilo, ¿no? Luego Pizarro puede agradarte o no, parecerte divertido o no, pero no hay lugar a dudas de que era un tipo de carácter, un tipo decidido, ¿no? Bueno, 13 cruzan con él, la historia los llamará los 13 de la fama, pasan luego la isla de la Gorgona y ahí se encuentran con Bartolomé Ruiz, ¿no? Que retorna, y Almagro, ¿no? Que regresa de Panamá, a donde había ido él, ¿no?
originalmente para traer refuerzos. Almagro va a Panamá llevando precisamente el ovillo de lana que termina en manos del gobernador, ¿no? El gobernador manda a Juan de Tafur, la gente no se va con él, y cuando llega Almagro los encuentra a los españoles en la isla de la Gorgona, se juntan con Bartolomé Ruiz y emprenden nuevamente el viaje hacia el sur. Y acá ya viene la super confirmación de que hay un reino efectivamente rico en oro y plata. ¿Cuál es esa confirmación? Llegan a la ciudad de Tumbes. La ciudad de Tumbes debe haber sido toda una sorpresa para los españoles. Para empezar, cuando la ven desde los barcos, quedan extrañados porque era la primera ciudad en la cual veían que había casas de piedra. Ten en consideración que hasta ese momento los españoles en esta zona de América habían visto apenas chozas, ¿no? Tiendas o casas construidas en los árboles. No habían visto hasta ese momento casas de piedra. ¿Qué hacen? Según cuenta José Antonio Augusto de Uturburu, mandan a un soldado a que verifique, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esa ciudad? ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo es que funciona esa ciudad? Y entonces deciden mandar al soldado más bisoño que había, que era un tal Bocanegra, ni siquiera se consigna su nombre, solo su chapa, ¿no? Quizás temerosos de lo que pudiera pasar, ¿no? Mandan al menos importante, como quien dice, ¿no? Lo mandan a Bocanegra, desciende, da un par de vueltas por la ciudad, ¿no? Durante un par de horas, supongo, y cuando retorna llega pues con unos relatos fantásticos de todo lo que ha visto, ¿no? De que si hay calles trazadas, ¿no? Y comienza a hacer comparaciones que él mismo no podía sostener, ¿no? Dice, por ejemplo, que la, que la ciudad se parece a Valencia, ¿no? Comienza a nombrar ciudades de Europa como si él los hubiera conocido, ¿no? Entonces la gente dice, este está medio loco, ¿no? Lo que pasa es que la gente dice, ¿no? Lo que pasa es que como este chiquillo es pulpín, la lógica del pulpín exagera para que la gente lo escuche, para que la gente le crea, ¿no? Pero está hablando tontería. Vamos a mandar a alguien, vamos a mandar a un hombre, ¿no? Ya no un niño, vamos a mandar a un hombre. Entonces mandan a Alonso de Molina. Alonso de Molina desciende a Tumbes y también repite, ¿no? Digamos, el mismo itinerario, da una vuelta por la ciudad, y cuando regresa más o menos con el mismo relato que Bocanegra, ¿no? Que la ciudad y que es bonita y que tiene plazas y que hay mercado y el templo, ¿no? Y las gentes ya cuando baja Alonso de Molina es una sorpresa para la gente seguramente de Tumbes y comienza, digamos, a congregarse la gente en la plaza para ver, ¿no? A este hombre que ha bajado, ¿no? De una casa flotante y que lleva un pedazo de metal en la cabeza y que tiene una profusa barba. Pero los españoles todavía no creen, ¿no? Cuando llega Alonso Molina con su historia, los españoles en el barco todavía dudan, ¿no? Que lo que estén viendo sea verdad. Necesitan la confirmación, pero necesitan la confirmación de un tipo, de un pata, de un hombre, de un soldado, que sea un hombre del mundo, que no sea un tipo fácilmente impresionable, un hombre que haya visto las grandes ciudades de Europa y que pueda comparar y pueda decir, no pasa nada, ¿no? Y entonces lo llaman precisamente a Pedro de Candía. Y le ordena a Pizarro que baje y que dé una vuelta por la ciudad y que luego cuente lo que ha visto. Pero precavido, Pedro de Candía dice, voy a dibujar lo que vea. Entonces toma una especie de tapiz y dice, acá voy a realizar un dibujo acerca de lo que vea para que la gente más o menos le crea. Desciende Pedro de Candía, ya la gente en Tumbes está reunida toda en la plaza, ¿no? Entonces ahí Pedro de Candía, vestido con su armadura, ¿no? Realiza, y luego algún día te explicaré por qué, pero rápido vamos avanzando, porque realiza un par de disparos. La gente se convence que este es el hijo de Illapa. O sea que acaban de conocer al hijo del trueno. Es más, Pedro de Candía, o de Candia, tiene al trueno encerrado, ¿no? En su instrumento ese que utiliza para hacer uña. Los indígenas están convencidos de que son viracochas,
¿no? Los españoles. Dioses. Así que regresa Pedro de Candía a las naves, esta vez ya acompañado por los aborígenes, que llevan frutas, comida, se deleitan ahí un poco los españoles, y luego deciden seguir viajando hacia el sur. Pasan frente a la ciudadela ¿cómo se llama? De Chanchán, ¿no? Siguen hacia el sur y llegan hasta la desembocadura del río Santa. Tornan hacia el norte y se enfrentan a un dilema a partir de ahí. Era evidente que Pedro de los Ríos no era amigo de Pizarro ni de Almagro. Así que Pedro de los Ríos, que era el gobernador de Panamá, en cualquier momento podía retirar su venia y ocasionar que en la empresa, que tan, digamos, tan esforzadamente parecía que llegaba a su conclusión, ¿no? A su concreción en todo caso, para Pizarro, Almagro y Luque, podía salírseles, escapárseles de las manos, cosa que ninguno de los tres, por supuesto, quería. Así que deciden que deben enviar un representante para negociar con la corona española una capitulación, es decir, un permiso directo de la corona española, ¿no? Del propio rey de España, para conquistar los territorios que habían encontrado. De hecho, se demoran en escoger a la persona más idónea. En todo caso, dudan un principio, según dice Deutruburu, Pizarro no quería ser el que vaya para no despertar suspicacias de que iba a negociar excesivamente en su favor. Almagro inicialmente propone también a Pizarro, ¿no? Y eso termina decidiéndose, ¿no? Entonces, ahora debía viajar, ¿no? Debía viajar Pizarro para entrevistarse con el rey de España. Y así lo hace, ¿no? Como ya vimos, lleva consigo a los indios que habían sido descubiertos por Bartolomé Ruiz. El viaje tiene sus peripecias, porque inmediatamente llegado a España, Pizarro es capturado, ¿no? Y puesto en la cárcel. ¿Por qué? Porque el envidioso, ¿no? Del bachiller Enciso ha interpuesto una querella en contra de él y lo apresan inmediatamente llegar a España, ¿no? Ahora, acá lo destacado es que es el propio rey de España el que ordena la liberación de Pizarro. Pizarro se le presenta para negociar y entonces firman no con Carlos, sino con su esposa, ¿no? Carlos se había ausentado, negocia, conversa con Pizarro, pero luego se ausenta. Y finalmente Pizarro termina firmando la capitulación de Toledo con la esposa, que además era su prima, ¿no? De Carlos de España. Ahí están las condiciones, no las voy a enumerar, solamente voy a hablar acerca de una que es la que me interesa. Se supone que el arreglo entre Pizarro y Almagro, bueno, no se supone, sino que el arreglo entre Pizarro y Almagro era que Pizarro se convertiría en gobernador de las tierras conquistadas y Almagro sería el adelantado. ¿Sí? Es decir, que Pizarro recibiría la gobernación y Almagro recibiría el adelantajo. Pero ¿qué pasa? Que como tú verás ahí, el adelantazgo y la gobernación fueron otorgados a Pizarro. Pizarro se quedó con todo. No era el acuerdo al que habían llegado originalmente con Almagro. Sabía Pizarro perfectamente que esta negociación le iba a acarrear problemas con Almagro. Una de las cosas que hace entonces Francisco Pizarro, ¿qué es? Tiene que buscar adeptos incondicionales. Viaja entonces a Trujillo con el documento de su capitulación. Me imagino que debe haber sido de los días más felices en la historia de la vida de Francisco Pizarro cuando regresa a Trujillo, el hijo pródigo, ¿no? Y regresa con una capitulación que lo hacía gobernador de un territorio que era no solamente más grande que Trujillo, que ya es mucho decir,
Francisco Pizarro se convierte en el gobernador de un territorio en donde España entraba 11, 12, 13 veces. Y esto es más todavía. Así que invita, ¿no?, a sus hermanos a venir a América, a sus hermanos y a otros familiares. Vienen con él Pedro Pizarro, que era cronista, Martín de Alcántara, que era su hermano de madre, digo, ¿no? Y los propios conquistadores que habían ido con él, ¿no? Retorna a América y entonces se tiene que enfrentar con la brava, pues, alumno, porque ya se ha enterado Almagro de que no se han negociado en los términos que habían acordado. Y Almagro está dispuesto a deshacer la empresa, ¿no? Dice, no, yo no puedo seguir trabajando con Pizarro. Entonces, intervienen ahí Hernando de Luque. Hernando de Luque, ¿no?, el financista, o en todo caso el testaferro de Gaspar de Espinosa, interviene, calma las aguas, ¿no? Pizarro se ofrece a ayudar a Almagro a obtener su propia gobernación, ¿no?, para ya no depender de la gobernación de Nueva Castilla, y además renuncia, ¿no?, ante él al adelantazgo que había recibido de la corona, ¿no? Entonces, con estos gestos, más o menos, que Almagro dice, bueno, ya, pues, ¿no?, voy a atracar, vamos a dejar las discusiones y los problemas para luego, ya luego resolveremos eso. Ahora hay que dedicarnos a completar, ¿no?, la empresa que hemos iniciado, que es la empresa de conquista. Así que a eso se dedican, inician el tercer viaje, y a lo largo, o sea, mientras se va desarrollando este tercer viaje, se incorporan otros dos conquistadores a la empresa. Uno, Hernando de Soto, y el otro, Sebastián de Benalcázar, o Sebastián de Belalcázar también, cualquier lado se va. ¿Dónde inician el tercer viaje? Bueno, lo inician tomando un botín importante, considerable, en Coaque, ¿no?, una comunidad ahí en lo que hoy día sería Colombia. Posteriormente a ello, siguen su camino hacia el sur y son invitados por el cacique Tumbalá de la isla de Puná. La isla de Puná, como estás viendo ahí en la imagen, es una isla que se encuentra ahí frente a la costa de Ecuador. Ahí había un cacique, Tumbalá, ¿no?, famoso él. Y entonces este cacique Tumbalá los invita, ¿no?, a la isla de Puná. Pero antes que los españoles lleguen incluso a la isla, son persuadidos, o mejor dicho, son disuadidos de esa intención por Chilimasa, el cacique de Tumbes. Chilimasa les dice a los españoles que Tumbalá les tiene preparada una trampa. Y en realidad, verdad, Tumbalá lo que quería era capturar a los españoles y entregárselos a Atahualpa. Atahualpa, que ya había terminado la guerra con Huáscar, como ya tú sabes, ¿no?, y que había vencido, estaba bastante preocupado porque le habían llegado noticias de unos hombres barbudos que descendían de unas embarcaciones y que habían estado causando problemas en la zona norte del imperio, ¿no? Problemas como robos, saqueos, incendios, violaciones. Entonces, Atahualpa estaba intrigado con estos hombres, quería saber quiénes eran. Así que Tumbalá había decidido entregarlos. Pero no, los conquistadores españoles son rescatados, son salvados por Chilimasa. Pero acá se complica la historia, porque Chilimasa en realidad los había rescatado para ser él el que los entregase a Atahualpa. Y tú dirás, ¿pero por qué, profesor? ¿Qué había sucedido? Que durante la guerra entre Huáscar y Atahualpa, Chilimasa y Tumbalá, que no se querían, que eran enemigos, que eran rivales, habían asimismo estado en bandos opuestos, ¿no? Chilimasa era partidario de Huáscar, Tumbalá había sido partidario de Atahualpa. Y como todos nosotros sabemos, la guerra la habían ganado Atahualpa. Por lo tanto, Chilimasa no era muy querido por Atahualpa. Así que Chilimasa había decidido ganarse el favor del Inca entregándole a los españoles, ¿no? Ahora, para buena suerte de los españoles,
intuyeron y descubrieron el engaño. ¿Y qué hicieron? Obligaron a Chilimasa a asociarse con ellos, a convertirse en su aliado. Al fin y al cabo, los incas no trataban muy bien a los tayanes, ¿no? No es a pensar que los incas eran muy buenos y decían los tayanes son nuestros amigos, qué bacanes. Nada que ver, ¿no? Les decían perros tayanes. Esa era la manera como se expresaban los incas respecto del pueblo, ¿no? De Chilimasa. Así que lo convencieron a Chilimasa, le dijeron, mira, ayúdanos, ¿no? A bajarnos al Inca. Y así fue. Así que los españoles del territorio, ¿no? Del cacique Chilimasa, es decir, desde Tumbes, siguieron viajando hacia el sur y llegaron a Poechos. En Poechos se presentaron ante el cacique Maizavilca o Maicivilca, para el caso es lo mismo. Se presentan ante el cacique Maizavilca y el cacique Maizavilca le regala a Pizarro a su sobrino. Su sobrino se llamaba Martinillo. Bueno, no sé cómo se llama, su nombre original no sé, pero termina llamándose Martinillo, ¿no? Le ponen Martinillo y es el indio que va a reemplazar en la función de traductor a Felipillo, ¿no? Se convierte en el preferido. Martinillo reemplaza a Felipillo, parece trabalengua y broma, pero es así. Reemplazan entonces a Felipillo, mi querido alumnito, y se entera, estando en Poechos, Pizarro, de que Atahualpa se encuentra en Cajamarca, ¿no? En los famosos baños del Inca, Pultumarca. Y además, los españoles conocen por primera vez, o conocen, ¿no? Al primero de los orejones, que era un espía llamado Apo, mandado por Atahualpa. Atahualpa, repito, estaba muy intrigado por estos hombres que estaban en el norte, qué hacían, cuáles eran sus intenciones, si eran verdaderamente dioses, eso lo tenía muy preocupado Atahualpa. Y por eso manda un espía para averiguarlo. Muy bien. Entonces, se encuentran con los españoles, se enteran los españoles de que el Inca está en el baño del Inca y mandan al espía a pedirle, ¿no? Una entrevista con el Inca. Va a Apo, regresa con los regalos que envía Atahualpa y los españoles deciden subir a Cajamarca. Fundan, previo a ello, la ciudad de San Miguel de Tangarará, que es la primera ciudad española en el Perú, ¿no? Y el 15 de noviembre del año 1531 llegan a Cajamarca. Yo digo, la visión debe haber sido alucinante también, ¿no? Porque los españoles, como se entiende siempre sucedía, llegan a la ciudad serrana. Toda la ciudad serrana, o sea, la sierra, tiene la misma disposición, ¿no? Los caminos llegan desde las partes altas de los cerros y tú ves la ciudad, digamos, en la zona baja, en el valle, ¿no? En profundo el valle. Entonces, efectivamente, los españoles llegan y en la mañana de ese 15 de noviembre, ¿no? Seguramente con el sol golpeando sobre las construcciones de piedra, divisan una ciudad inclusive más grande que la ciudad de Tumbes, ¿no? Ven la plaza trazada, ¿no? Y 1532, perdón, ¿no? 15 de noviembre del año 1532. Ven ahí la ciudad trazada, todo acá, ¿no? Y ven enfrente el campamento del Inca. O sea, divisan el campamento del Inca que se encuentra, cuando digo enfrente, digo del otro lado del valle, ¿no? Atahualpa tenía como 30.000 hombres ahí en Cajamarca, ¿no? Y los españoles ya te puedo decir que no llegaban ni a 300. Estamos hablando de los españoles propiamente dichos. Españoles propiamente dichos, habían unos 150, 200, no habían más. Ojo que estaba solamente la tropa de Pizarro, todavía no había llegado Almagro, tenía que llegar después. La idea original era esperar la llegada de Almagro para ver si se podía, ¿no?
enfrentamiento, lucha, reyerta, pendencia, llámalo como quieras, capturar al Inca. Pero claro, los españoles no iban solos, iban acompañados de indios auxiliares, además indios guerreros que habían traído inclusive de Centroamérica, ¿no? O sea, no eran solamente los 200 españoles, ¿no? Eran otros hombres más, había adicionalmente. Pero claro, el ejército de Atahualpa tenía 30.000, ¿no? Soldados, y eso ponía pues a los españoles en una situación bastante difícil. Cuando llegan a Cajamarca, parece ser que el Inca Atahualpa había ordenado que nadie saliese a recibir a los españoles. Y ante esta orden del Inca, ya te puedes imaginar, nadie había salido. Ojo que el Inca decía una cosa y eso era, digamos, palabra, ¿no? de una divinidad. A Pizarro quizá eso hasta le fue conveniente. ¿Por qué? Porque lo que hace Pizarro es iniciar la exploración, vamos a decir, ¿no? De la ciudad. Su experiencia en el Nuevo Mundo le permite elaborar una estrategia para capturar al Inca. Sabe que depende del factor sorpresa, que es el factor decisivo en este capítulo, vamos a decir, de la historia del Perú. Si no es por sorpresa, es evidente que los españoles no tienen oportunidad frente a las tropas incaicas. Eso es más que evidente. Así que, ¿qué hace Pizarro? Manda una embajada a Atahualpa. Una embajada quiere decir una invitación. Manda inicialmente, a Hernando de Soto para que se entreviste con el Inca y le diga que Pizarro le pedía al Inca una entrevista personal al día siguiente. Así que parte Hernando de Soto, ¿no? Llega a la entrada ahí los baños de Pultumarca y espera, ¿no? A que el Inca salga a atenderlo. Pero el Inca se niega a salir porque el Inca, Atahualpa era recontra super archicreído, pues alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque era el señor de las 4 partes del mundo, no era un don nadie, ¿no? No era un heladero de Onofre, con el perdón y con la disculpa, por si alguien se siente ofendido. Atahualpa era el señor de las 4 partes del mundo, el Tahuantinsuyo. Así que no iba a salir a entrevistarse con este españolete, ¿no? Como se demoraba, Hernando de Soto envía Pizarro a su propio hermano, Hernando Pizarro. Y ya le despiertan, digamos, en demasía la curiosidad a Atahualpa, que además escucha, ¿no? El vocerío, vamos a decir, ¿no? de Hernando Pizarro. Entonces sale en su anda, ¿no? Y se entrevista con ellos. Cuando los españoles lo ven a Atahualpa, quedan estupefactos, quedan asombrados, quedan, diríamos, estupidizados. Reciben un impacto con el que no habían tenido nunca ellos contacto, ¿no? Profe, o sea que el Inca los impresionó. Sí, los recontra impresionó. Ahora, no es porque el Inca midiera 2 metros, ¿no? Tuviera pues una espalda de 1 metro de ancho y que tuviera músculos hasta debajo de los párpados. No. El Inca Atahualpa era una de esas personas, no importa la raza, no importa la estatura, no importa nada de eso, pero era una de esas personas que están acostumbradas, aclimatadas a mandar. Esto de estas personas que dan órdenes con una mirada, con una pestañada, con un movimiento del dedo, y que saben perfectamente que su voluntad se hace. Porque cuando Atahualpa daba una orden, esa orden se cumplía. No había atingencias. Si el Inca decía que mañana no quería ver, no sé, llamas, ¿no? Entonces la desaparecían todas. José Antonio Augusto Trujillo decía curiosamente, a mí siempre me ha gustado esta frase, o esta idea, ¿no? José Antonio decía que si al Inca se le antojara que mañana no volaban pajaritos, entonces mañana no volaban pajaritos. O sea, el Inca decía, mañana no quiero ver ningún pájaro en el cielo. Entonces lo más probable es que una vez que él dijera eso, ¿no? 2.000 o 3.000 personas se pusieran a cazar
aves, ¿no? Alrededor de la ciudad para que al día siguiente, efectivamente, durante todo el día, Atahualpa mirase el cielo y no viese ni una sola ave. Entonces, ese nivel de poder te da, si es que tú lo tienes, por supuesto, un nivel de confianza en ti mismo que se proyecta. Españoles, repito, los Hernando de Soto y Hernando de Pizarro quedaron profundamente impresionados y además avergonzados, pues sintieron vergüenza de sentirse menos que el Inca, ¿no? Profe, pero ahí dice Sebastián de Benalcázar. No, pero este es un grabado de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que dicho sea de paso, Guamán Poma de Ayala escribe su nueva crónica de buen gobierno un siglo después de estos acontecimientos, ¿no? Entonces tiene algunos errores. Los que fueron a entrevistarse con el Inca, créemelo, fueron Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Bueno, cuando tienen que contar Hernando de Soto y Hernando Pizarro lo que han visto, trasladan pues sus impresiones, ¿no? El Inca era cosa digna de ver, ¿no? No era como otros caciques, ¿no? Jefes de etnias, ¿no? Que ellos habían conocido en América, y además el Inca disponía de una cantidad de tropas importante. Así que la técnica de capturarlo de sorpresita era la única salida. Por eso es que Pizarro decide dar el golpe al día siguiente. El 16 de noviembre del año 1532 se prepara el golpe, inclusive sin esperar a la llegada de Almagro. Atahualpa ha quedado en entrevistarse más o menos al mediodía con Pizarro, pero Atahualpa es de los que gustaban que lo esperaran. Repito, Atahualpa era el señor de los mundos. ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era el plan de Atahualpa? Atahualpa, sin saberlo, ya había sido derrotado, porque había cometido uno de los peores errores que se pueden cometer cuando estás en una guerra, en un conflicto o en un enfrentamiento. ¿Cuál era ese error? Subestimar al enemigo. Atahualpa, a través del informe del espía que había mandado a Poechos y de la entrevista que había tenido con los Hernandos, había llegado a la conclusión de que estos españoles no eran dioses. Ah. Pero, acá viene el pero, una cosa es que él haya descubierto que los españoles no eran dioses y otra cosa es muy distinta, que él no aprovechase de ese error. Dicho de otra manera, él seguiría manteniendo la noción entre las gentes de que los españoles eran dioses, porque lo que planificaba él era llegar con unos cuantos soldados armados apenas de unos lazos, y en el momento en que él diese la orden, caerle encima a los españoles y atarlos de pies y manos, y luego colgarlos ante la vista estupefacta de los pobladores de la zona norte del Perú. Seguramente hubiese hecho una ruta, ¿no?, con españoles colgados, como habían hecho en su momento los romanos con los gladiadores que habían ejecutado, ¿no?, tras vencer a la rebelión de Espartaco, una cosa similar. Pero claro, la idea era persistir, ¿no?, en esta concepción de que los españoles eran viracochas, para decirle a la gente que Atahualpa no tenía enemigos, ni siquiera los dioses, que era inútil resistir, evidentemente, a la imposición de Atahualpa. Como plan psicológico, muy bueno. El problema, estaba subestimando a los españoles, pues no los conocía. Y eso es lo que pagó el día 16 de noviembre del año 1532. Para empezar se hizo de rogar, ¿no?, porque se hizo esperar, inclusive se había armado una nueva comitiva para presionar al Inca para que vaya a reunirse. Los españoles estaban sumamente asustados. Llega entonces, hacia las 4 de la tarde quizá, ¿no?, el Inca hacia la plaza de Cajamarca, y ahí en el centro de la plaza de Cajamarca, cerca de Luxno, se le presenta el padre Vicente Valverde. El padre Vicente Valverde lo increpa con
con el, ¿cómo se llama esto? No es una Biblia, sino un breviario. Algunos dicen que es una Biblia, otros dicen que es un breviario. Bueno, las Sagradas Escrituras, ¿no? Se presenta ante él con las Sagradas Escrituras y comienza a decirle, sí, que yo vengo en representación, ¿no? De Su Majestad Católica, Rey de España, Carlos I, Emperador de Alemania, Carlos V, y patatín y patatán, ¿no? Traducía Marrimillo. Al principio Atahualpa no entiende bien seguramente lo que le dicen, ¿no? O sea, y yo supongo que habían cosas que eran difíciles de entender para Atahualpa, ¿no? Por ejemplo, cuando le hablaban, no sé, pues de Cristo como Dios, ¿no? Pero que había sido ejecutado por los hombres. ¿Y quién era ese Carlos? ¿Ah? O sea, ¿qué Dios se dejaba matar por los propios hombres? ¿Y quién era ese Carlos que supuestamente era el más grande monarca del mundo? ¿No? Inclusive, Atahualpa parece haberles dicho, o ¿no? A través del traductor a los españoles, que, bueno, si Carlos era el rey de España, entonces que viniera a pedir disculpas porque sus súbditos, o sea, estos españoles, habían estado causando desaguisados, ¿no? En la zona norte. ¿Te imaginas a Atahualpa reclamando que venga Carlos V para que le pida perdón, ¿no? Una vaina así. Pero como la conversación no llegaba a ningún acuerdo ni a ningún fin, porque Atahualpa no entendía nada de lo que le decían, al final Atahualpa le dijo, bueno, préstame tu libro, y terminó Atahualpa, como no entendía el libro, arrojándolo por sí. Entonces, Vicente Valverde, ante este pecado, sacrilegia, ¿no? Ordena, o mejor dicho, eh, llama, ¿no? A la intervención, ¿no? Porque Vicente Valverde no podría ordenar porque él no era militar, pero llama a la intervención de los españoles. Y es entonces cuando las tropas españolas a caballo, con las largas picas, ¿no? De más de 2 metros, ingresan a la plaza de armas de Cajamarca, arrasando con todo a su paso, ¿no? Incrustando indios, ¿no? Digamos a diestra y a siniestra, espadeando por todos lados, y en el centro de la plaza Atahualpa mirando todo un poco estupefacto sin saber lo que estaba sucediendo. Sus ejércitos tenían órdenes de no moverse y así lo cumplieron. Y finalmente se acercaron lo suficiente a la litera de Atahualpa para jalarlo por el pelo, hacerlo trastabillar, caer al suelo y ser capturado. Se le atribuye, por supuesto, a Atahualpa una frase precisa, ¿no? Que es: usos son de la guerra el vencer, el ser vencido. Muy decidor, ¿no? Con todo, va a ser recluido Atahualpa en la casa de la serpiente, la Maruguasi. Rápidamente entiende Atahualpa que los españoles ambicionan oro y plata. Ofrece el rescate que tú ya sabes, no voy a entrar en excesivos detalles para ello, y lo paga, no solamente lo ofrece, sino lo paga. Se demora un par de meses en juntar todo el oro y toda la plata, pero finalmente paga la suma. Tan espectacular que dice que a cada soldado de a pie le tocó 20 kilos de oro, con excepción de a los soldados de Almagro que no estuvieron el día de la captura del Inca. Ni siquiera ello pudo salvarlo, ¿no? Atahualpa finalmente fue condenado a ser ejecutado en el garrote. El garrote era una especie era una silla, imagínate como esta, ¿no? Como esta silla. Y entonces la cuestión era que en la parte de atrás de la silla habían 2 huecos. Por esos huecos pasaba una soga. Detrás esa soga estaba amarrada a un torniquete. Entonces tú te sentabas así en la silla, pegabas la cabeza acá atrás, que era un poco más alta la silla, pasaba la soga por aquí y por detrás giraban el torniquete y obviamente te ahorcaban. Ahí, así es que muere Atahualpa, ¿no? Previo a lo cual se bautiza, porque la condena original, ¿no? Había establecido que debía ser quemado en la hoguera, por idólatra. Ojo, no por hereje, sino por idólatra. Para no ser muerto en la hoguera, Atahualpa dice, no, mamá, yo me bautizo, ¿no? Y parece ser que escogió como padrino de bautizo al propio Francisco Pizarro. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, mi querido alumnito. Es así, ¿no? Pizarro
padrino de Atahualpa, para que vean. Nombra inmediatamente otro inca, Pizarro, Tupac Hualpa, hermano de Atahualpa, y emprende el camino del Cusco con el nuevo inca Toparpa y con Calcuchímac, general de Atahualpa, que había sido retenido por los españoles porque había ido a entrevistarse, ¿no?, con el inca. Así que es retenido, bajan hacia el camino al Cusco, en el camino al Cusco encuentran esmeraldas, ¿no? Pero también se tienen que, encuentran esmeraldas, no, se tienen que enfrentar, perdón, contra los generales atahualpistas que organizan la resistencia, que son Quisquis y Rumiñahui. Pero ya van sumando otros pueblos que colaboran con ellos, por ejemplo los huancas, ¿no? Los huancas, ahí estás viendo acá, reciben un escudo nobiliario por parte de Felipe II, por el cual, o con el cual, entre otras cosas, agradece, ¿no?, la intervención de los huancas como aliados en la conquista del Tahuantinsuyo. Llegan al Cusco los españoles el día 15 de noviembre del año 1533, o sea, un año después exactamente de haber llegado a Cajamarca. En el camino, repito, han sido hostigados por los generales incaicos. En Jauja muere Toparpa, se le acusa a Calcuchímac de haberlo envenenado, y en Jaquijahuana, localidad de Abancay, que está ahí frente al Cusco, digo región, la región Cusco, se entrevista Pizarro, o sea, conoce Pizarro y llega a un acuerdo con Manco Inca. Manco Inca es otro hermano de Atahualpa que le dice a Francisco Pizarro que él es el legítimo heredero del Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué hace Leguía? Dice, no problema, Leguía, estoy hablando de Leguía en la mañana. ¿Qué hace Pizarro? Acepta la ayuda de Manco Inca, pero Manco Inca exige, entre otras cosas, Calcuchímac, que había mandado a matar a su hermano, sea ejecutado, ¿no? Calcuchímac habían acusado de matar a Toparpa. Ingresan entonces el 15 de noviembre a la ciudad del Cusco y se produce el saqueo de la ciudad, que, según se dice, supuso que los españoles saquearan más oro todavía que lo que habían juntado por el rescate de Atahualpa. Inmediatamente se establecen en la ciudad. Los conquistadores, digamos, de mayor jerarquía, como el propio Pizarro, toman como casas los propios palacios de los incas, ¿no? Te puedes imaginar el lujote. Pero inmediatamente, o bueno, no inmediatamente, pero pronto, muchos de ellos abandonan el Cusco. Almagro ha obtenido una gobernación propia, en parte porque lo han convencido a Almagro que al sur de estos territorios, en el actual Chile, también hay riquezas, como en el Tahuantinsuyo, ¿no? Pobrecito, lo han milongueado al pobre Almagro, así que acude a Chile acompañado del Vilac Humu y de el Inca Paullu, ¿no? Pérfido también el Inca Paullu. Mientras tanto, Francisco Pizarro deja el Cusco, va hacia el norte, funda la ciudad de Jauja en la localidad que él ya había visto, o sea, había visto la localidad, pero no había fundado nada. Y luego, Hernando Pizarro, además, viaja a España para entregar el quinto real, es decir, la quinta parte de todo lo que había recaudado, o se había recaudado como parte de el rescate. Pizarro entonces, después de fundar, Pizarro, digo Francisco, ¿no? Después de fundar Jauja como la capital, decide bajar hacia la costa para mantener abierta una ruta de posible escape, una posible ruta de escape, ¿no? Entonces baja hacia la costa con la intención de fundar una ciudad ahí. Y se encuentra con este emplazamiento, el Valle del Río Rímac. Le agrada, el clima es agradable, considera que es enero, ¿no? Seguramente si Pizarro llegaba por acá en junio no se le hubiera ocurrido fundar la ciudad, ¿no? Pero llega en enero, entonces es un sol espléndido, que además
a pesar de ser un sol fuerte, no es un sol tipo el Caribe, ¿no? Entonces es una temperatura más aguantable, más suavecita, y decide que acá va a fundar Lima. El emplazamiento original se encuentra el 6 de enero. El 6 de enero del año 1835, encuentran los españoles el lugar donde fundarían la ciudad de Lima. ¿Está bien? Y por eso terminaron por ponerle a la ciudad, no Lima, que no es el nombre original de la ciudad, sino Los Reyes, porque la encuentran el día de bajada de Reyes, 6 de enero. Fundan la ciudad el 18 de enero del año 1535. Y esa ciudad se convierte en la ciudad de Pizarro, ¿no? A pesar que había fundado supuestamente una primera capital que era Jauja, y algunos vecinos, ¿no? Españoles, algunos conquistadores se habían quedado allá porque se les había dicho que esa iba a ser la capital, ¿no? Pero Pizarro desde un primer momento tuvo una especial debilidad por la ciudad de Lima, ¿no? Así que terminó estableciéndose acá, se mandó a construir su casa, que en la actualidad es el Palacio de Gobierno. Ojo, la Casa de Pizarro no tiene nada que hacer con el Palacio de Gobierno, no estoy diciendo eso, no, sino es el mismo emplazamiento, el mismo lugar. Y claro, ya hasta este momento Manco Inca se ha dado cuenta de que los españoles no han llegado ahí para ayudarlo. Los dos hermanos españoles que se han quedado, los dos hermanos de Pizarro que se han quedado en el Cusco, tratan de una manera bastante, digamos, indecorosa, ¿no? A Manco Inca. Por eso es que cuando regresa Hernando Pizarro, digamos, buscando más oro y plata para llevarlo a España y quedar bien con el rey Carlos I, Manco Inca le ofrece traer desde una localidad llamada Yucay un ídolo de oro con la figura de su padre Huayna Cápac. Entonces, Hernando Pizarro consiente en darle permiso. Ante la negativa, la oposición de sus otros dos hermanos, Gonzalo y Juan, se va Hernando de Soto y entonces inmediatamente reúne a todos los caciques de los alrededores en una localidad llamada Calca, se va del Cusco, ¿no? Reúne a todos los caciques y ahí se produce el famoso juramento de Calca, ¿no? Se mete en una francachela es una borrachera, harta chicha corre ese día, y prometen que no descansarán hasta expulsar hasta el último de los españoles del territorio del imperio. Y para ejecutar, vamos a decir, ese proyecto, con el fin de ejecutar ese proyecto, cercan el Cusco y además Manco Inca manda a acercar la ciudad de Lima a Kisu Yupanqui, uno de sus generales. Bueno, ahí tienes a Cristóbal Paullu, la esposa de Francisco Pizarro, que es Quispe Sisa, ¿no? Y Titucucigualpa, al que nos vamos a referir, porque efectivamente al principio el cerco del Cusco tiene éxito. Se cerca la ciudad del Cusco y las tropas de Manco Inca logran tomar la fortaleza de Sacsayhuamán. Inclusive amenazan con capturar toda la ciudad del Cusco. Pero los españoles están decididos a dar batalla y rechazan a los incas y recapturan la fortaleza de Sacsayhuamán, pero en esa recaptura de la fortaleza de Sacsayhuamán muere, por un lado, Juan Pizarro, ¿no? Que se aloca, pone una escalera en los muros de Sacsayhuamán y luego los incas le sueltan una piedra más o menos de este tamaño que le cae en el pecho y lo destrozan, ¿no? A Juan Pizarro. Pero además se destaca también a Titucucigualpa, que por alguna razón alguien llamó Cahuide, aunque ese no es un nombre, no es un nombre quechua, ¿no? Entonces, Cahuide, en uno de los torreones, ¿no? Misma escena de película, ¿no? Lo divisa a lo lejos Hernando Pizarro y queda admirado de la fortaleza del indio, ante quien caen sucesivamente uno y otro español, ¿no? Comienza a matar a uno, le toma la espada a uno de los españoles, al otro le quita la porra. Es decir que bravo de bravos
el indio, ¿no? Así que Hernando Pizarro ordena que lo capturen con vida. Pero claro, Cauide o Titu Cusi Hualpa, que es su nombre de verdad, no está dispuesto a caer en manos de sus enemigos, se cubre con su capa y se arroja del torreón, ¿no? Ahora, Manco Inca, una vez que se le acaban las provisiones, decide levantar el cerco del Cusco. Mientras tanto, en Lima, Kisu Yupanqui ha sido derrotado. Ya no se puede sostener el cerco de Lima, a él se le han acabado las provisiones, decide abandonar la ciudad y su decisión todavía, si cabía alguna duda, es confirmada porque coincide el hecho de que se le acaben las provisiones con el retorno de Almagro. Almagro viene molestísimo de Chile, en Chile no ha hallado nada de lo que se le ha prometido. Es más, las tribus chilenas son especialmente rudas, salvajes, los mapuches, ¿no? Y entonces llega decidido a tomarse justicia por su mano, a obtener algo. Y se encuentra con que justo se está levantando el cerco del Cusco. Así que ingresa a la ciudad del Cusco y la captura, capturando además a los dos hermanos de Francisco Pizarro. ¿Qué hace el Inca mientras tanto? El Inca Manco Inca huye hacia Vilcabamba y establece ahí una especie de reino dentro del Perú, dando inicio además a una nueva dinastía, la dinastía de los Incas de Vilcabamba, que él mismo inicia, ¿no? En el año 1545 muere víctima de los propios almagristas a los cuales él ha refugiado, ¿no? Él les ha abierto la puerta a los almagristas, pero finalmente estos lo traicionan y lo matan. Va a ser sucedido por 3 de sus hijos. El primero de ellos, Sari Túpac, ¿no? Sari Túpac negocia con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza aceptar el requerimiento, aceptar la dominación española, con la condición de que reciba la encomienda de Yucay. Encomienda que nunca conoce, porque muere intempestivamente y es sucedido por su hermano Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui es conocido también como el Inca cronista. Escribe una larga crónica, ¿no? O una interesante crónica acerca de la rebelión de su padre, la rebelión de Manco Inca, ¿no? Que cerca el Cusco. Él además llega a un acuerdo, ¿no? Con los funcionarios de la corona española y llega, ¿no? Al acuerdo de bautizarse y aceptar el ingreso a Vilcabamba de monjes agustinos. Así que firma la llamada Paz de Acobamba y recibe a los monjes agustinos. Y se dice por ahí que son los monjes agustinos los que terminan matando. El último de los incas de Vilcabamba es Túpac Amaru, el verdadero, el único, el febrero, ¿no? El último de los vástagos independientes, ¿no? del Inca, que es derrotado en tiempos del virrey Francisco Álvarez de Toledo, que sin duda es el principal de todos los virreyes de la colonia. Y acá vemos la ejecución de Túpac Amaru, ¿no? Ahora, así como había una resistencia militar, había una resistencia ideológica. Por ejemplo, la muerte de Túpac Amaru genera la aparición de un mito, una leyenda, que es la leyenda del Incarrí. Según esta leyenda, la cabeza, ¿no? del Inca está enterrada a la espera que crezca debajo de su cuerpo. Y ya vemos cómo en esta leyenda están mezclados los elementos de la religión andina y de la religión cristiana. Pronto va a haber una profunda fusión entre ambas religiones. El otro movimiento importante es el Taquiongoi, porque el Taquiongoi es una invitación a la población indígena a retornar a sus costumbres y a su propia religión. Juan Chogne, que es el que dirige este movimiento, pretende que, por el hecho de que los hombres han decidido seguir al Dios de los cristianos, ¿no?
Entonces, los dioses andinos se han molestado y los han abandonado. Les han mandado enfermedades. Así, profe. Sí. Así que había que asumir, ¿no?, el cristianismo para, perdón, había que abjurar del cristianismo para volver a las huacas originales de la religión andina, que eran los santuarios de Pachacamac en la costa y Titicaca en el lago Titicaca, ¿correcto? Y ya nuestro último tema es el de la Guerra de las Fronteras. La Guerra de las Fronteras es la guerra que se pelea entre Almagro y Pizarro. ¿Por qué razón? Por la ciudad del Cusco, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, ya dijimos, Almagro llega al Cusco cuando Manco Inca está levantando el cerco de la ciudad, se hace con el control de la ciudad, y prácticamente ahí nomás llega una expedición mandada por Pizarro. Pizarro había mandado varias expediciones, como 5, esta sería la última, ¿no?, que comandaba Alonso de Alvarado. Alonso de Alvarado tenía la misión de ayudar a los hermanos de Pizarro a, digamos, hacer retroceder a las tropas de Manco Inca, ¿no? Pero cuando Alonso de Alvarado llega a las inmediaciones del Cusco, se entera que en realidad ya no hay cerco de Manco Inca, que lo que sucede ahora es que Almagro se ha quedado con la ciudad del Cusco. Entonces se enfrenta Alonso de Alvarado al lugarteniente principal de Diego de Almagro, que es Rodrigo de Ordóñez, y resulta derrotado en la batalla de Pachacaca o Abancay. Cuando Pizarro se entera que Almagro ha tomado la ciudad del Cusco y además se ha quedado con sus hermanos, monta en cólera, ¿no? Y entiende que esto es una especie de traición, ¿no? Se pregunta amargamente Pizarro por qué Almagro le está traicionando. Y llegan a la conclusión, sin embargo, de que no es conveniente un enfrentamiento entre ellos, ¿no? ¿Para qué? Se conocen de tanto tiempo, ¿por qué no resuelven sus problemas negociando, como la gente? Se reúnen entonces en un par de conferencias en Mala y Lunahuaná, haciendo las veces de árbitro Francisco de Bobadilla, cosa que había aceptado de primera cuenta Almagro. Pero cuando Bobadilla falla, o sea, da sentencia y establece que el Cusco le pertenece a Pizarro, Almagro monta en cólera y dice que es un comprado. Por lo tanto, negocia que las cosas queden tal cual están. Pizarro acepta que Almagro se quede con el Cusco, mientras tanto se pronuncia el rey de España, porque lo que interesa acá es que se pronuncie el rey de España sobre a quién le pertenece el Cusco. Pero Pizarro tiene una exigencia, y su exigencia es que Almagro suelte a sus hermanos. Almagro dice: no los voy a soltar a los dos, porque voy a perder todos mis rehenes. Consiente en soltar a Hernando, pero Gonzalo escapa. Así que inmediatamente los hermanos Pizarro, Gonzalo y Hernando, Gonzalo y Hernando, no Francisco Pizarro. De hecho, estos dos hermanos no querían hacer participar a Francisco Pizarro, pues sabían que, como había tenido una amistad con Almagro, de repente se compacedía, como dice la Chilindrina, ¿no?, o se compadecía de Almagro. Entonces dicen: no, vamos a terminar con esta situación antes incluso que pueda intervenir Francisco, ¿no? Reúnen una tropa y vencen a Rodrigo de Ordóñez en la batalla de Guaytará. Y ahí nomás se produce la definitiva batalla de esta guerra de las fronteras, cuando Hernando Pizarro derrota y ejecuta, ¿no?, a Rodrigo de Ordóñez y Almagro el Viejo, o sea, el Almagro el verdadero. Pero esta guerra no termina acá, alumnito. ¿Por qué? Porque en el año 1541, 26 de junio del año 1541, los almagristas, reunidos a la salida de la Catedral de Lima, deciden que van a ejecutar a Francisco Pizarro. Así que ingresan a la casa donde Francisco Pizarro almorzaba, podríamos decir, ¿no?, con unos 17 almagristas que lo querían matar, ¿no?
Cuando se entera por la bulla, Pizarro, que han venido a matarlo, decide ponerse su ropa de guerra, ¿no? Su armadura, llama a su paje y comienza a vestirse. Pero sus asesinos llegan antes que él lo complete. E incluso se ven, ¿no? Se ven inclusive los asesinos de Pizarro admirados de la resistencia del viejo conquistador. A medio vestir, no hablo de desnudo, hablo de a medio vestir con las armaduras, ¿no? A medio vestir con las armaduras, Pizarro se defiende heroicamente de los embates de los almagristas, mata a unos cuantos, hasta que Juan de Rada le lanza literalmente, ¿no?, una persona encima y aprovecha esa distracción de Pizarro para estocarlo. Lo estocan aquí en la garganta. Por eso es que cuando sacan la espada, borbotea la sangre, ¿no? Sale a borbotones la sangre. Se cubre todavía Pizarro para ver si puede evitar la hemorragia, cosa difícil. Y cuando finalmente cae al suelo, lo rematan tirándole en la cabeza un jarrón de Guadalajara. No de Guadalajara, España, perdón, no de la Guadalajara acá en México, sino de Guadalajara la verdadera, ¿no? Pizarro había dejado de existir. ¿Quién se hace dueño entonces del territorio de la gobernación de Nueva Castilla? Almagro el Mozo. Pero para su mala suerte llega el comisionado Cristóbal Vaca de Castro, que va a castigar a los asesinos de Francisco Pizarro y además a los usurpadores de la autoridad, porque digamos que la autoridad le correspondía, en este caso, a algún descendiente de Pizarro, ¿no? Pero se toma el poder Diego de Almagro el Mozo, que además era un hijo, digamos, bastardo de Diego Almagro. Por eso es que lo tratan como usurpador, ¿no? A Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Una sola batalla, la batalla de Chupas, triunfo del comisionado Vaca de Castro y chau Almagro el Mozo. Y pasamos a la rebelión de los encomenderos mayores. Corría el año 1541 y a través de las leyes nuevas de Indias se creaba el Virreinato del Perú. Y además de crearse el Virreinato del Perú, se establecía una restricción del servicio de los indios a los españoles, el fin de la herencia en España, quiere decir que de ahí en adelante ya no se podían poner a trabajar in misericordia e indiscriminadamente a los indígenas, y también se le pone fin a la herencia de las encomiendas. En adelante las encomiendas, al morir el encomendero, retornarían a España. Bueno, por razones que ahora no voy a detallar por una cuestión de falta de tiempo, los conquistadores no atracaron esto, pues, ¿no? Vieron esto como una intromisión, vamos a decirlo, en un ámbito en el que ellos, digamos, habían sido los que habían luchado, los que se habían fajado, los que habían invertido. Como te dije al principio. Entonces los conquistadores dijeron, no vamos a dejar, ¿no?, que estas leyes pasen. Así que lo primero fue deshacerse del virrey. Ya había llegado acá el virrey Blasco Núñez de Vela, digamos que uno de los virreyes más impopulares, porque era muy espeso, ¿no? Era muy a rajatabla. En fin, ¿no? Tan es así que lo ponen en un barco acá lo ponen en un barco porque lo quieren mandar a España, ¿no? Y entonces, como era terco, Blasco Núñez de Vela había venido a imponer la ley, de las leyes nuevas de Indias a la mala y a rajatabla, ¿no? Decide bajarse del barco cuando está en Ecuador, ¿no? Y estando en Ecuador convoca a unos cuantos conquistadores que se ponen de su parte, y con esos soldados, vamos a decir, se va a la guerra contra Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. Con muy mala suerte, porque le toca perder. Pierden la batalla de Añaquito, y con posterioridad a la batalla de Añaquito es ejecutado el virrey.
a instigación de algunos de los conquistadores españoles, entre ellos Hilán de Suárez, porque el virrey Blasco Núñez de Vela, según cuenta la tradición, había matado a su hermano con sus propias manos, o sea, lo había agarrado, lo había ahorcado. Creo que un poquito excesivo su carácter de Blasco Núñez de Vela desde esa perspectiva. Así que, desaparecido el virrey, queda en control de la situación Gonzalo Pizarro, pero hay un problema, hay un pequeño problema. Los encomenderos se habían bajado al virrey. El virrey era así como decir el rey, o sea, el virrey era la representación misma del rey. Y por lo tanto, bajarte un virrey era como haberte asesinado a un rey. ¿Quién iba a perdonar a Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro de este crimen? ¿Quién los iba a perdonar? Nadie. Nadie los iba a perdonar después de este crimen. Es más, los encomenderos que todavía estaban con Pizarro, o sea, con Gonzalo, le dijeron, oye, ¿por qué de una vez no te rebelas del todo? Francisco de Carvajal se lo dijo, porque no es conveniente para los súbditos rebelarse contra sus reyes, pero una vez que lo han hecho, deben ir hasta el último. Ya no hay paso atrás. Inclusive le recomendaron a Gonzalo Pizarro casarse con su sobrina, Beatriz Pizarro Yupanqui, que en esos momentos Beatriz debe haber tenido unos 13 o 14 años, ¿no? Entonces, por alguna razón, de repente exceso de pudor, Gonzalo Pizarro decidió, no seas malo, pues no, como voy a casar con mi sobrina. Luego, su hermano Hernando no tendría tanto pudor, él sí se casó con su sobrina, ¿no? Con la misma, ellos de paso. Pero Gonzalo Pizarro no lo quiso hacer, ¿no? No quiso autoproclamarse rey del Perú para ver si gozaba de un mayor prestigio, no lo hizo, no se terminó casando con su hija, y finalmente tuvo que proseguir la guerra. Inicialmente, más o menos que lo sonrió. Tuvieron una victoria adicional que fue la victoria de Jaquijahuana, las Guarinas, o la Guarina, pero al final de todo fracasaron en Jaquijahuana. ¿Esto por qué? Porque había llegado ya al Perú el pacificador Pedro de la Gasca, y desde que descendió del barco en Portobelo, en Panamá, el pacificador sabía claramente cuál sería la estrategia para acabar con Gonzalo Pizarro. Y la estrategia era sencilla. ¿Qué querían los conquistadores? Encomiendas. ¿Quién podía repartir esas encomiendas? La corona. ¿De qué manera podía mellar, disminuir las probabilidades de Pizarro, de Gonzalo Pizarro, ¿no? De aislarlo era quitarle aliados, ¿no? O sea, ¿de qué manera podía contribuir a debilitarlo a Pizarro? Quitándole aliados. Fácil. Está todo dicho. Se bajó del barco, mi causa Pedro de la Gasca, y empezó a ofrecer dos cosas. Perdón de la corona, ya te portaste mal, estuviste con Gonzalo Pizarro, malas juntas, te voy a perdonar. Te perdono, no lo vuelvas a hacer. Y encima te voy a dar una encomienda. Pero abjura de tu posición, ¿no? Y ponte de parte de la corona. Alunito. Más se demoraba Pedro de la Gasca en decirlo que los conquistadores españoles en ponerse de parte de la corona, ¿no? ¿Por qué? Porque era evidente que los conquistadores decían, en cualquier momento de repente, ¿no? España manda directamente soldados y nos puede ir mal. Es mejor atracar. Pedro de la Gasca logró así que uno a uno todos los partidarios de Pizarro terminaran abandonándolo, pasándose al bando de la corona. Y cuando por fin se produjo la batalla de Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro estaba prácticamente solo. ¿Quién estaba a su costado? Como siempre, únicamente Francisco de Carvajal. Y Francisco de Carvajal, el famoso demonio de los Andes, ¿no? Fue ejecutado conjuntamente con Gonzalo Pizarro después de la batalla de Jaquijahuana. Con ello se dio fin a la guerra de los encomenderos mayores, digamos que los verdaderos encomenderos, ¿no? Los firmes. Habían otros encomenderos,
Y estos también se rebelaron. ¿Por qué? Bueno, se le había pasado la mano a Pedro de la Gasca, había ofrecido más encomiendas de las que en realidad habían para repartir. Algunos dicen que había ofrecido, necesitaba 1.200 encomiendas y habían 800 nomás. Entonces, de estos que se quedaron sin lo que le habían ofrecido, algunos protestaron, algunos eran importantes y decidieron reunirse en torno a otro encomendero llamado Hernández Girón, y entonces se levantan en contra de la audiencia de Lima y se inicia con ello la guerra de los insatisfechos o resentidos o encomenderos menores. ¿Por qué le llaman insatisfechos? Porque tras la repartición de las encomiendas ofrecidas en Huaynarima, por eso le pierde el reparto de Huaynarima, tras esa repartición, ellos no vieron satisfechas sus aspiraciones. Se levantan en contra de la audiencia y originalmente capturan, ¿no?, al corregidor Gil Ramírez Dávalos en la ciudad del Cusco, inician la rebelión. Hernández Girón vence al ejército de la audiencia, ¿no?, en Villacuri. Luego derrotan a Alonso de Alvarado, que era otro encomendero, pero fiel al rey y a la audiencia. Le tocaba perder nomás a Alonso de Alvarado, ¿no?, porque también había perdido en la batalla de Abancay. Pero finalmente, Pablo Meneses, ¿no?, que era el presidente de la Real Audiencia de Lima, al mando del ejército de la Real Audiencia, ¿no?, digamos, mando teórico, porque en realidad eran otros los guerreros, termina poniendo fin a las guerras civiles, derrotando a Hernández Girón en la batalla de Pucará, del año 1453. ¿No? Y lo que te dicen es, la rebelión inicia en el 53, termina en el 54. Se ha logrado debilitar el poder de los encomenderos, se los ha sometido, y ahora ya la corona está libre para consolidar el dominio del virreinato. Como que de hecho va a pasar eso. En adelante y hasta el fin del periodo de ocupación española de los territorios que hoy día son el Perú, sería la corona la que tendría la última palabra en los territorios gobernados, ¿no?, que formaban parte del Imperio Español. ¿Correcto? Bien. Ahí entonces lo vamos a dejar, chicos, por hoy. Espero que les haya servido. Pueden pasar a comer porque deben estar con hambre. Ya esta es la última clase de la semana, así que les deseo que les vaya un buen fin de semana. Repito, espero que les haya servido y nos estamos mirando el próximo sábado a esta misma hora. ¿Listo? Bye, bye. Nos vemos, señor tutor. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, profe, cuídese. Nos vemos.